Hola, me llamo Jorge Pérez y vengo a hablaros de mi trabajo sobre la fusión nuclear. ¿Qué es o qué entendemos por la fusión nuclear? La fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque la masa en reposo del núcleo pesado es menor que la suma de la masa en reposo de los núcleos más ligeros. Este efecto de la masa, la variación de la masa, se transforma en energía. ¿De qué forma se produce fusión nuclear en la naturaleza? Las estrellas, incluido el Sol, experimentan constantemente reacciones de fusión nuclear. La luz y el calor que percibimos es el resultado de estas reacciones nucleares de fusión. Los núcleos de hidrógeno en el Sol, los núcleos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan, dando lugar a un núcleo más pesado de helio, liberando una enorme cantidad de energía. Esta energía liberada llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. Las fuerzas de gravedad del universo generan las condiciones idóneas de presión y temperatura para la fusión nuclear en las estrellas. A las reacciones de fusión nuclear también se les llama reacciones termonucleares, debido a las altas temperaturas que experimentan. En el interior del Sol, la temperatura es cercana a los 15 millones de grados Celsius. Las reacciones de fusión nuclear más comunes. Fusionando un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio se obtiene un núcleo de helio formado por dos neutrones y dos protones, liberando un neutrón y 17,6 MeV de energía. Fusionando dos núcleos de deuterio se obtiene un núcleo de helio formado por un neutrón y dos protones, liberando un neutrón y 3,2 MeV de energía. Fusionando dos núcleos de deuterio se forma un núcleo de tritio, un protón y 4,03 MeV de energía. ¿Cómo producir las reacciones? Los tipos de fusiones: fusión por confinamiento inercial y fusión por confinamiento magnético. Fusión por confinamiento inercial. Se comprimen esferas de combustibles mediante haces láser o de partículas. Se obtienen densidades muy altas, de manera que los núcleos están muy cercanos entre sí y por efecto túnel se fusionan, dando lugar a energía. Fusión por confinamiento magnético. Se calienta el combustible hasta temperaturas de millones de grados, de manera que los choques entre los núcleos se producen por agitación térmica. Aquí también se aprovecha el efecto túnel. Como al estar a tanta temperatura, el combustible se disocia en partículas de carga positiva o negativa, y estas se pueden controlar mediante campos magnéticos. Los requisitos para la fusión nuclear. Ha de conseguirse una temperatura muy elevada para separar los electrones del núcleo, la masa gaseosa compuesta por los electrones libres y los átomos altamente ionizados se denomina plasma. Es necesario el confinamiento para mantener dicho plasma a una temperatura elevada durante un mínimo de tiempo. La densidad del plasma debe ser suficiente para que los núcleos estén muy cerca de otros y puedan dar lugar a una fusión nuclear. Las ventajas de la fusión nuclear. Los combustibles primarios son baratos, abundantes, no radiactivos y están repartidos de manera uniforme por la superficie terrestre. Por ejemplo, el agua de los lagos, que contiene hidrógeno pesado, suficiente para millones de años al ritmo actual de consumo de energía. Es un sistema intrínsecamente seguro. El reactor solo contiene combustible para los 10 segundos siguientes de operación. La reacción de fusión no es una reacción en cadena, no es posible que se pierda el control. En cualquier momento se puede parar la reacción, cerrando sencillamente el suministro de combustible. La fusión no produce gases que contribuyan al efecto invernadero. La reacción en sí solo produce helio, un gas no nocivo. La radioactividad de la estructura del reactor, producida por los neutrones emitidos en las reacciones de fusión, puede ser minimizada escogiendo cuidadosamente los materiales adecuados. Por tanto, no es preciso almacenar los elementos del reactor más de 50 años. Algunos de los inconvenientes de la fusión nuclear. Las centrales de fusión nuclear también producen basura nuclear, aunque mucho menor que la de fisión. Algunos detractores opinan que los costes de experimentación son astronómicos. La fusión nuclear es más rentable que las energías renovables. La fusión nuclear es una energía barata
limpia e ilimitada. El problema fundamental es el elevadísimo coste de producción hoy por hoy. Superado el reto de la construcción de las infraestructuras necesarias, podría ser como mínimo igual de rentable que las actuales energías renovables. Los tipos de instalaciones. Encontramos dos, tokamaks y estellaritors. Los dos se basan en la fusión por confinamiento magnético. Los estellaritors tienen propiedades similares a los tokamaks. Ambos tipos de dispositivos tienen superficies magnéticas anidadas. Las diferencias aparecen al considerar cómo se produce el campo magnético helicoidal. En los estellaritors, este se crea únicamente mediante bobinas exteriores al plasma, con lo que no se necesita inducir la corriente del plasma propia de los tokamaks. Los tokamaks, creado en la Unión Soviética durante la década de 1960 y adoptado por los investigadores de todo el mundo. El Joint European Tools Jet, construido por la asociación Euratom y que está emplazado en Abingdon, Inglaterra, entró en funcionamiento en 1983. Es la mayor y más poderosa máquina tokamak operando actualmente. La máquina tiene unos 15 metros de altura y unos 12 metros de diámetro. El Tore Supra es un gran tokamak cuya principal característica son sus bobinas superconductoras. Pertenece a la asociación CEA Cadarache y comenzó a funcionar en 1988. El ITER se trata de un gran tokamak en el que se pretende demostrar la viabilidad tecnológica de la fusión nuclear. Es un proyecto internacional en el que colaboran los científicos y gobiernos de distintos países del globo terrestre. Se está construyendo en Cadarache, Francia. Existen muchos y muchísimos más tokamaks en el mundo. Los estellaritors. Los estellaritors se consideran una alternativa a los tokamaks. Encontramos tres tipos: torstatrons, estellaritors modulares y ELIACs. Algunos de los dispositivos más relevantes en funcionamiento son el LHD en Japón, el W7AS en Alemania, HSX en Estados Unidos y el TJ2 en España. Aparte de estos, también existen en la actualidad otros situados en Australia y Japón, H1NF y Heliotron J. Las conclusiones. La fusión nuclear es una forma de obtención de energía fiable, no contaminante y prácticamente inagotable. Un gran número de países tecnológicamente desarrollados muestran un gran interés en su investigación y posible desarrollo futuro. Es de destacar la colaboración de muchos de estos países en el proyecto ITER. La investigación de proyectos de este tipo puede conllevar también adelantos y mejoras en diversos aspectos alternativos, como el almacenamiento y conservación de la energía. A pesar de las dificultades tecnológicas y económicas que actualmente se presentan en la investigación de la fusión nuclear, hay que ser optimistas y seguir trabajando con el fin de obtener el objetivo final. Es una forma de energía muy interesante, pero es cuestión de observar si se convierte en otro caso de energía renovable a un alto coste que no convence por su alto precio a los gobiernos o por el contrario consigue salir adelante y se convierte en un recurso que favorezca a la gran parte del planeta. Y este ha sido mi trabajo de la fusión nuclear. He consultado páginas como estas bibliografías y he consultado páginas como bibliografía, por ejemplo, de varias tesis de varias personas de Barcelona, de varios doctores de Barcelona y de páginas como la página internacional del ITER. Muchas gracias por su colaboración.